Lidia nunca había podido superar la tragedia que había marcado su vida. La desaparición de su pequeño bebé la había moldeado durante 25 años, manteniéndola atrapada en un pasado doloroso. Sin embargo, una solicitud de su hijo la hizo reconsiderar, llevándola a embarcarse en su primer viaje en avión. Durante el vuelo, una azafata única llamó su atención, desencadenando una serie de revelaciones inimaginables que desentrañarían un pasado oculto y sacarían a la luz secretos guardados por mucho tiempo. En esa mañana, bajo el débil rayo de sol que penetraba las cortinas de la modesta casa de Lidia, el ambiente irradiaba una tranquilidad casi palpable. El aroma de comida casera comenzó a esparcirse por toda la cocina, donde Lidia preparaba el almuerzo con cuidado. En el dormitorio reinaba un silencio reconfortante mientras la pequeña Maya, de apenas 1 año, descansaba pacíficamente en su cuna. Su carita angelical estaba envuelta en dulces sueños, una muestra de la inocencia que emanaba de ella. Mientras tanto, en la sala del acogedor apartamento que la familia llamaba hogar, el hijo mayor, Richard, de 3 años, era un torbellino de energía inagotable. Se enfrentaba al desafío de un nuevo juego, convirtiendo los sofás en emocionantes obstáculos. Cada salto era una pequeña victoria, una carrera de obstáculos llena de aventuras y risas. La dualidad de sus hijos era evidente. Richard, el pequeño huracán, irradiaba vitalidad y vivacidad, manteniendo a Lidia constantemente alerta. Mientras tanto, la dulce Maya, un pétalo de tranquilidad, llenaba el hogar con su serena y amorosa aura, ganándose los corazones de todos los que la conocían. Lidia ya había advertido a Richard. Sus travesuras comenzaban a exceder los límites de seguridad para el pequeño. Era como si la madre tuviera una premonición, un presentimiento de que algo inesperado estaba al acecho. No pasó mucho tiempo antes de que un grito agudo y angustiado, seguido del llanto desolado del niño, cortara el aire como una flecha. En un arrebato de angustia y miedo, Lidia dejó todo y corrió a la sala. Lo que vio en ese momento fue suficiente para hacer que el corazón de cualquier madre diera un salto de terror. Richard, con la cara manchada de sangre, yacía postrado en el suelo. El pequeño había sufrido una caída y su cabeza había chocado con una pequeña mesa, resultando en un corte profundo en la frente. Con una velocidad que solo una madre tiene, Lidia tomó una toalla y la presionó contra la herida, intentando contener el sangrado que seguía fluyendo obstinadamente, mientras su rostro se convertía en una expresión mezcla de preocupación y determinación. Era evidente que su hijo necesitaría puntos en esa herida. Mientras la sangre pulsaba bajo la presión de la toalla, Lidia luchaba por calmar al pequeño Richard, susurrando palabras de consuelo mientras las lágrimas se mezclaban con la sangre. Sorprendentemente, Maya permanecía en su sueño pacífico, ajena al caos que se desataba en el apartamento. Con su esposo ausente debido al trabajo, Lidia se dio cuenta de que necesitaba ayuda inmediata y decidió recurrir a Thelma, una vecina de confianza que vivía en el apartamento frente al suyo. Thelma era una antigua conocida de la familia, una presencia reconfortante en tiempos de necesidad. Con Richard todavía llorando en sus brazos, Lidia llamó a la puerta de su vecina con una mirada preocupada y exhausta. «Señora Thelma, necesito llevar a Richard al hospital urgentemente. ¿Podría cuidar de Maya mientras ella duerme en el cuarto? Volveré lo antes posible». «Por supuesto, Lidia», respondió Thelma rápidamente, entendiendo la gravedad de la situación. «Solo voy a apagar las ollas en la estufa y estaré allí para estar con ella en breve». Su voz era suave y de apoyo. Lidia se apresuró al hospital, dejando la puerta del apartamento ligeramente entreabierta, un gesto que permitiría a Thelma entrar fácilmente. Su corazón estaba lleno de preocupación mientras se alejaba, inquieta por la condición de salud de Richard. Thelma, la vecina, terminó demorándose un poco más de lo planeado mientras lidiaba con las ollas en la estufa. Pasaron preciosos minutos hasta que finalmente se dirigió al apartamento de Lidia. Cuando Thelma finalmente entró al apartamento de Lidia,
su atención se dirigió inmediatamente a la habitación de Maya, esperando encontrar al bebé aún durmiendo serenamente en su cuna. Al llegar allí, su corazón se congeló al ver la escena frente a ella. La cuna estaba vacía, como si Maya se hubiera desvanecido en el aire. Confusión y miedo se mezclaron en sus pensamientos mientras trataba de entender lo que estaba pasando. ¿Cómo podía una niña tan pequeña desaparecer sin dejar rastro? Maya no habría podido salir de la cuna por sí sola. Thelma se lanzó en una búsqueda frenética por todo el apartamento, escudriñando cada rincón en busca de la pequeña Maya. Miró debajo de cada cama, dentro de cada armario, en cada lugar concebible, como si esperara encontrar al bebé escondido en algún lugar. En una época en que los teléfonos móviles aún no eran una realidad, Thelma se encontró impotente para localizar a Lydia y decidió tomar medidas urgentes: llamar a la policía. Era crucial actuar rápidamente, ya que la idea de que la pequeña Maya hubiera salido del edificio por su cuenta era inconcebible. Alguien, sin duda, la había secuestrado. En cuestión de minutos, un equipo de policía llegó al edificio, listo para investigar la situación. Los oficiales registraron cada apartamento, entrevistando a los residentes en busca de información que pudiera arrojar luz sobre la desaparición del bebé. La tensión se palpaba en el aire mientras todos intentaban entender lo que había sucedido. Cuando Lydia finalmente regresó del hospital, fue recibida por una escena inusualmente bulliciosa en el edificio. La policía en acción, residentes preocupados y un clima de aprehensión flotando en el aire. Al empezar a comprender la gravedad de la situación, sus piernas flaquearon bajo el peso del shock y el miedo. Sin fuerzas para mantenerse en pie, Lydia tuvo que ser sostenida por vecinos compasivos que compartían su desesperación y preocupación. Lo que había comenzado como una mañana aparentemente tranquila y rutinaria se había transformado en una pesadilla inimaginable. Desafortunadamente, Lydia y su familia no encontraron alivio del horror que los había golpeado en esa fatídica mañana. Por el contrario, tuvieron que acostumbrarse a vivir en medio de este tormento, que se convirtió en una sombra permanente en sus vidas. A pesar de todas las intensas investigaciones y los esfuerzos policiales, no surgió ninguna pista significativa sobre el paradero de Maya. En ese entonces, las cámaras de seguridad eran una rareza en comparación con hoy, haciendo que el misterio de la desaparición fuera aún más oscuro y difícil de resolver. El espectro de la desaparición de Maya continuó persiguiendo especialmente a Lydia, quien cargaba con el peso de la culpa y la angustia, sin encontrar nunca respuestas a las preguntas que la atormentaban. Sus vidas quedaron marcadas para siempre por esta inexplicable tragedia, una cicatriz que nunca desaparecería. Pasaron 25 largos años y la vida tuvo que continuar su implacable curso. El pequeño Richard creció y se transformó en un hombre, un logro del que Lydia estaba inmensamente orgullosa. El matrimonio de Lydia enfrentó muchos desafíos, especialmente debido a su dificultad para seguir adelante después de perder a Maya. Sin embargo, con amor, paciencia y apoyo mutuo, lograron mantener su unión intacta a lo largo de los años, aunque ese modesto apartamento había sido el escenario del momento más doloroso de sus vidas. Lydia se negó a mudarse. Insistía en quedarse allí, como si albergara la esperanza secreta de que su hija, Maya, algún día regresara a casa. Esa era la razón por la que nunca pudo aceptarse irse de vacaciones. Lydia sentía una profunda necesidad de estar presente, por si Maya volvía de manera inesperada. A pesar de esta decisión, Lydia nunca quiso privar a Richard de los momentos de ocio y diversión que él merecía. Siempre alentó a su esposo para que llevara a su hijo en viajes de vacaciones, aunque ella misma nunca se unía a ellos. Era un día muy especial, el cumpleaños de Richard, quien cumplía 28 años. Él y su padre habían planeado un viaje increíble, una travesía que los llevaría a un continente lejano. La emoción estaba en el aire, y el viaje prometía ser apasionante. Richard tuvo una solicitud especial ese año. «Mamá, este año me gustaría un regalo realmente especial. Me gustaría que te unieras a nosotros en este viaje tan significativo».
Lidia estaba a punto de recurrir a su excusa habitual y negar la solicitud, como había hecho tantas veces antes. Pero esta vez, algo la llevó a reconsiderarlo. Miró a su hijo con un brillo en los ojos. «Está decidido, hijo mío», respondió ella con una sonrisa. «Haré este viaje contigo». Era una decisión que marcaría un punto de inflexión en su vida. El día del viaje finalmente llegó, y Lidia estaba llena de una mezcla de emociones. Además de la aprensión de dejar su apartamento durante tantos días, esta también sería su primera experiencia volando en un avión. Mientras se preparaba para el viaje, sus manos estaban sudorosas, sus piernas insistían en temblar levemente y su voz no paraba de castañetear, una manifestación obvia de su ansiedad. La tensión aumentó aún más cuando la familia descubrió que, por alguna razón, sus asientos en el avión habían sido asignados por separado. Cada uno de ellos estaba en una fila diferente. Para Lidia, que estaba a punto de embarcarse en su primera experiencia de vuelo, esto significaba enfrentar el viaje sola, sin la comodidad de la compañía de su esposo e hijo. El avión estaba a punto de despegar y las azafatas se movían por los pasillos, revisando a los pasajeros y preparándose para el vuelo. Fue entonces cuando una de las azafatas notó la expresión angustiada de Lidia, visiblemente afectada por la situación. Con empatía y comprensión, se acercó a Lidia y le sostuvo la mano con suavidad. «Señora, ¿está bien?», dijo la azafata con una voz suave y reconfortante. «Estamos a punto de despegar y todo estará bien. Yo estaré sentada al frente, pero tan pronto como pueda, volveré para ver cómo está». Lidia estaba tan nerviosa que apenas podía formular palabras. Simplemente asintió en un gesto de gratitud, con los ojos fijos en algún punto distante, incapaz de enfrentar completamente a la amabilidad de la azafata. El avión estaba en pleno vuelo, y finalmente la señal del cinturón de seguridad se apagó. Cumpliendo su promesa, la amable asistente de vuelo regresó al asiento de Lidia. Con una sonrisa tranquilizadora en su rostro dijo: «¿No te dije que todo estaría bien?». Fue en ese momento que Lidia finalmente logró mirar directamente el rostro de la joven empleada, y algo increíble sucedió. Una avalancha de emociones la golpeó de una vez y su voz apenas podía formar las palabras. Con un susurro tembloroso, logró pronunciar solo una frase antes de desmayarse. «Mi Maya, ¿eres tú?». Lidia fue prontamente asistida por un pasajero que era doctor y pronto recuperó la conciencia. Una vez despierta, su mente estaba fijada en una sola cosa y solo podía llamar a Maya. La historia de la desaparición de la pequeña estaba a punto de resolverse de una manera absolutamente asombrosa. Maya tenía una característica única llamada heterocromía, donde una persona tiene un ojo de cada color. Y, para hacer todo aún más increíble, la asistente de vuelo también tenía esta misma peculiaridad, así como un asombroso parecido a Richard, el otro hijo de Lidia. Tales coincidencias eran prácticamente imposibles. Cuando la asistente de vuelo se acercó de nuevo, confirmó que su nombre, de hecho, era Maya. Fue entonces cuando la asistente de vuelo Maya comenzó a contar la historia de su vida. Maya explicó que su madre, una mujer mentalmente inestable, había desaparecido durante muchos años de la vida de su familia cuando era más joven. Un día, regresó llevando un bebé en sus brazos y afirmando que era su hija. El pañal del bebé estaba bordado con el nombre Maya, y la familia la acogió y crió, a pesar de los desafíos resultantes de la inestabilidad psicológica de la mujer. Fue solo hace unos meses, con el fallecimiento de la mujer que Maya creía que era su madre, cuando descubrió a través de algunas pruebas una verdad impactante. La mujer no era su madre biológica. En ese momento, Lidia tuvo un destello de memoria. Recordaba a una mujer que deambulaba por las calles del vecindario en la época de la desaparición de Maya. Esta mujer a veces caminaba por los pasillos del edificio, pero nadie nunca sospechaba de ella, ya que nadie la había visto ese día en particular y nunca representaba una amenaza. La revelación de que esta mujer inestable probablemente estaba deambulando por el edificio ese fatídico día
vio la puerta del apartamento entreabierta y terminó llevándose al bebé Maya, fue verdaderamente impactante. Tan pronto como el avión aterrizó, la familia finalmente tuvo la oportunidad de reunirse. Fue un momento para conocerse, lleno de emociones intensas. Incluso en medio de las circunstancias extraordinarias, la personalidad dulce y gentil de Maya era evidente. El viaje por delante para esa familia aún sería largo y lleno de descubrimientos, enfrentando numerosos desafíos y momentos preciosos que aún estaban por venir. Sin embargo, Lidia finalmente se sintió en paz, una sensación de plenitud que había buscado durante tanto tiempo. Estaba lista para dejar atrás el apartamento que había sido tanto su refugio como su prisión. Estaba lista para volar con su hija hacia un nuevo capítulo en sus vidas. El pasado es algo que nos pertenece, una parte fundamental de quienes somos. No puede ser borrado y a menudo ni siquiera puede ser dejado atrás. Sin embargo, es crucial recordar que el tiempo es un regalo precioso y debemos aprovecharlo al máximo con las personas a nuestro alrededor que nos aman. Quizás un día, los resultados de las historias pasadas se revelen ante nosotros, como sucedió con Lidia y Maya, trayendo sorpresas y reencuentros que nunca podríamos haber imaginado. Si les gustó la historia, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. También dejen un comentario con una calificación de 1 a 5 para mostrar cuánto les gustó la historia. Vean también el video que aparece en su pantalla ahora. ¡Hasta pronto!